buenas a todos, bienvenidos al Red Fishing. Bueno, hoy vamos con un tema que me preguntáis mucho últimamente en el canal. Siempre intento traer temas de los cuales me preguntáis porque son los que veo que tenéis más dudas. Y en este caso es el de cómo conectar nuestros señuelos con el bajo de línea. Muchos me preguntáis si utilizo nudo directo, si utilizo quitavueltas, si utilizo algún tipo de grapas. Y efectivamente siempre utilizo grapas o enganches rápidos para unir los señuelos a la línea. Es algo que, como en el caso de los bajos de línea, no es 100% imprescindible, ni muchísimo menos, pero que a mí me aporta una comodidad que no puedo pasar por alto. Y por lo tanto, siempre utilice la modalidad de pesca que utilice, hago uso de las grapas. A mí personalmente me gusta mucho cambiar de señuelo prácticamente constantemente. Muchas veces hago 3-4 lances con señuelo, cambio a otro, otros 3-4 lances, cambio a otro, normalmente con acciones muy distintas para intentar encontrar qué es lo que quieren los peces ese día, en esa hora y en esa zona en concreto, ya que todo esto puede cambiar de una zona para otra, de una hora para otra o de un día para otro. Por supuesto, también entiendo que mucha gente no las utiliza porque es un elemento más que puede fallar y con lo cual perder algunos peces, pero es algo que yo sin duda he solucionado utilizando grapas de buena calidad a base de muchos años de ir probando distintos tipos de grapas y enganches rápidos. Antes de entrar al tema de las grapas en concreto que utilizo, decir que nunca utilizo giratorios o quitavueltas, y que es algo que muchos me preguntáis si no lo uso y por qué no lo uso. Pues básicamente no lo uso porque no me parece en absoluto necesario y también me parece otro elemento que puede fallar, que estamos añadiendo a la ecuación, y además es algo que añade visibilidad a todo el conjunto, con lo cual no los utilizo nunca. Bien, vamos a empezar con las grapas en concreto que utilizo. Utilizo distintas grapas para cada modalidad de pesca en función de si es rock fishing, spinning ligero, spinning pesado, etc. Así que vamos a empezar con las más pequeñas, que son las de rock fishing. Bien, desde hace muchísimos años estoy usando las Mustad 77145 en tamaño del 1, que es el tamaño más grande. Hay otros dos tamaños aún más pequeños, pero las del 1 me parecen suficientemente pequeñas. Son grapas teóricamente diseñadas para pescar a mosca, con lo cual son muy pequeñas y muy ligeras para no afectar a dichas moscas, lo que también nos favorece muchísimo cuando usamos señuelos de rock fishing muy ligeros para no afectar a su natación o a su acción. Estas grapas pueden parecer muy débiles, de hecho mucha gente me lo ha comentado muchas veces, que si no se abren, si no se sale el señuelo de la grapa, y desde luego es una grapa que no da problemas y además es muy resistente a pesar de lo pequeña que es y de lo débil que parece. De hecho, con esta grapa he llegado a sacar peces como palometones de hasta 4 o 5 kilos sin ningún problema, ayudándonos de que el equipo de rock fishing evidentemente amortigua muchísimo los tirones de los peces. De hecho, por eso es tan importante llevar un equipo equilibrado. Últimamente también estoy probando estas de Bass Day que estáis viendo aquí. Son muy pequeñas, son de la talla 000, o sea, unas grapas realmente minúsculas y con una forma que me gusta muchísimo. Grapas de esta forma, pero más grandes, las he utilizado muchísimo para spinning normal, convencional, durante muchos años, y sin duda es uno de los tipos de grapa que más me gustan. De momento no me han dado ningún problema, incluso el alambre con el que están construidas es más fino que las de Mustad, así que nos van a dar aún menos problemas cuando queramos utilizar cabezas plomadas muy pequeñas que suelen llevar la anilla muy pequeña, y con lo cual necesitamos grapas muy finas para que entren en esa anilla. Además, según pone, aguantan 9 kilos. No he comprobado esa resistencia, pero son realmente muchísimos kilos para lo que las vamos a usar, o sea que vamos a ir más que sobrados. Vamos ahora con las grapas que utilizo para el spinning, tanto para spinning ultra ligero como para spinning más o menos ligero, y también para spinning medio. Son las Jack de Sea Spin, y lo que hago es ajustar el tamaño de estas grapas en función de la modalidad de pesca que estoy utilizando. Estas grapas me gustan muchísimo, de hecho creo que son las mejores que hay en el mercado por la rapidez con la que podemos poner y quitar los señuelos, lo poco que abultan y lo resistentes que son. A mí me parece bastante importante que las grapas sean cuanto más pequeñas y resistentes mejor. De esa forma afectan menos a la natación del señuelo y también se ven menos bajo el agua, lo cual podría hacer recelar incluso a algunos peces. Como digo, estas grapas las utilizo para el spinning desde el ultra ligero hasta el spinning medio o incluso algo pesado. Lo que hago es utilizar las de 10 libras para el spinning ultra ligero. Hay un tamaño incluso más pequeño de estas grapas, que son las de 6 libras, pero la diferencia entre las de 6 y 10 libras en cuanto a tamaño me parece tan poca que prefiero utilizar las de 10 libras, que aguantan un poquito más. Las de 20 libras para un spinning más intermedio, esto en caso de que busquéis a peces un poquito más grandes, de entre 2 a 5 kilos más o menos, para que os hagáis una idea. Y finalmente las de 35 libras, que son las que utilizo para un spinning entre medio y pesado, las cuales ya aguantan bastantes kilos, creo que son unos 11 más o menos. Una vez los probé y creo que se abrían a los 11 kilos, que son más o menos las 35 libras, o sea que la marca no miente en este sentido. Y son grapas que, como digo, realmente aguantan mucho y son muy cómodas de usar. Lo bueno de estas grapas es que, al igual que ocurre con las Mustad que utilizo para rock fishing, es que no se abren ni se cierran, sino que esa es su forma y simplemente debemos presionar un poquito para pasar el señuelo en ellas. De esta forma nos aseguramos de que nunca nos vamos a olvidar de dejárnosla abierta, o que de alguna forma se pudiera llegar a abrir mientras estamos pescando, con lo cual no vamos a tener problemas en ese sentido, y eso me parece
algo muy importante. Y finalmente, para pesca muy pesada, como sería la de buscar grandes bacoretas o grandes atunes desde costa, lo que utilizo para conectar el señuelo a la línea no es realmente una grapa, ya que quiero algo muy resistente, y lo que hago en este caso es utilizar una combinación de anilla cerrada más anilla abierta. Lo que hago es atar el bajo de línea a la anilla cerrada y a la anilla abierta simplemente le unimos el señuelo que queramos usar. En este caso vamos a necesitar alicates específicos para abrir estas anillas para mayor comodidad y para poder cambiar rápidamente el señuelo, ya que vamos a utilizar anillas abiertas muy grandes, muy resistentes, con lo cual con los dedos va a ser realmente complicado abrirlas, por lo tanto necesitaremos alguna herramienta. Esta combinación la utilizo sobre todo para asegurarme de que sea muy resistente. Una anilla cerrada es realmente muy difícil de abrir, prácticamente imposible, y la anilla abierta que utilizo también intento que sea muy resistente. A lo mejor os preguntáis por qué no utilizo, por ejemplo, dos anillas abiertas directamente, y es porque si atara al bajo en una anilla abierta, esta podría llegar a salirse del nudo. Es muy difícil, es complicado si el nudo está bien apretado, pero podría llegar a suceder, y todo lo que sea de minimizar riesgos es bienvenido cuando buscamos peces muy grandes que pondrán realmente al límite todas las partes de nuestro equipo. Otra combinación que utiliza mucha gente es la de utilizar un giratorio más la anilla abierta. Ata el giratorio al bajo de línea y en la anilla abierta pone el señuelo. Es otra opción totalmente válida, pero que a mí no me gusta porque hay un quitavueltas, abulta un poquito más, se ve un poquito más bajo el agua, y además el quitavueltas es algo que se podría oxidar, por ejemplo, en la parte de dentro y no nos daríamos cuenta. Así que yo prefiero utilizar la anilla cerrada. Y para acabar os voy a recordar cómo ato yo el bajo de línea a las grapas o a la anilla cerrada en el caso de la pesca muy pesada. Y es que en el canal tenéis un vídeo con dos nudos que para mí son claves para pescar con señuelos. Uno es el clinch knot y el otro es el chain knot. El día de hoy para todo tipo de pesca utilizo el chain knot. Es muchísimo más resistente que el clinch e incluso lo utilizo para rock fishing, ya que al usar bajos de línea muy finos no abulta tanto como puede parecer. Como os digo, me he dado cuenta de que es muchísimo más resistente, sobre todo cuando he enrocado, me ha costado muchísimo más romper el bajo, así que a día de hoy prácticamente solo utilizo el nudo chain, el nudo de cadena. En caso de utilizar twisted leader, que eso también es algo que me preguntáis muchísimo, tenéis otro vídeo en el canal en el que os enseño a hacer un twisted leader. En ese caso sí que utilizo el nudo clinch. Eso es porque tenemos realmente dos hilos con los que hacer el nudo, y si utilizáramos el nudo de cadena, el chain knot, abultaría ya demasiado, con lo cual en ese caso sí que utilizo el nudo clinch. Y para acabar, deciros que en la descripción tendréis todas las marcas y modelos de las grapas que mencionan en el vídeo, todo el material que menciona en el vídeo estará allí en la descripción, incluso si lo encuentro pondré enlaces de compra directa. Así que echadle un vistazo si tenéis curiosidad. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante. Si es así, os agradecemos muchísimo si lo compartís en vuestras redes sociales, eso es algo que nos ayuda muchísimo. Que os suscribáis al canal si aún no lo estáis, que por cierto acabamos de llegar a los 10.000 suscriptores, es algo que os agradecemos muchísimo, y que era una cifra realmente impensable cuando empezamos con el canal. Así que muchísimas gracias a todos, y sin más me despido, hasta la próxima.